Estamos en un informe especial en este día de paro nacional, una huelga llamada por los sindicatos de trabajadores, por las organizaciones indígenas, a la cual se han sumado también sectores de los choferes. Nuevamente, nos vamos con la capital de la República. Allí se encuentra el periodista de la BBC, también profesor de la UDA, Matías Sibel. Matías estuvo el día de ayer conversando con diversos actores en la capital de la República. Estuvo concentrado también en el emblemático Parque del Arbolito, en donde se concentraron los indígenas que llegaban desde todo el país. Ellos en general no protagonizaron actos violentos, pero se trató de romper con esa concentración con el profuso uso de gas lacrimógeno. Matías, muy buenos días. Conocemos y compartimos con nuestros oyentes tu informe. Hola Gustavo, buenos días. Bueno, una pequeña corrección. Yo creo que si un grupo civil intenta tomar por la fuerza la Asamblea Nacional, sí podemos decir que participaron de actos violentos. Quiero decir, el intento de toma de la Asamblea Nacional no se hizo tocando el timbre, se hizo tratando de ingresar a la fuerza, lo cual es sin duda un accionar político que podemos considerar legítimo, viéndolo desde qué perspectiva nos enfocamos. Lo que sí podemos decir es que no hubo intentos de saqueos, al menos en lo que vimos nosotros por parte de los grupos indígenas que llegaron a la capital, pero sí hubo un intento de tomar la asamblea, de ocupar la asamblea, y de lo que hablábamos con ellos ayer, hoy si cuentan con más cantidad de gente, el intento podría desplazarse hacia Carondelet. Matías, hay mucha confusión, no sé si llamarla así, por parte de la ciudadanía respecto del accionar de los manifestantes. Por un lado están los sectores indígenas, los trabajadores, los estudiantes y otros que se han convocado el día de hoy para una huelga nacional, pero por otro lado vemos también actos vandálicos, delictivos, de saqueos. ¿Cuál es la situación al momento? ¿Qué es lo que tú has podido observar y conocer allá en la capital de la República? A ver, de lo que yo he visto a lo largo de estos días, yo creo que hay 4 protestas, o mejor dicho, hay 4 clases de incidentes o de movilizaciones en la última semana en Ecuador. Una es el movimiento de los transportistas, que básicamente han bloqueado rutas y han bloqueado calles, como bien lo saben ustedes en Cuenca y como también lo saben aquí en Quito, que yo no los vi movilizarse ayer. Yo ayer vi básicamente a las fuerzas indígenas tratando de ingresar a la asamblea bastante solas, te voy a decir. Luego están, bueno, las fuerzas indígenas que se han movilizado hacia la capital y otros puntos del país y que también han contribuido a bloquear algunas arterias importantes, por ejemplo cerca de Cuenca, lo que es la vía Cuenca-Molleturo. Luego tienes el caso de gente que yo creo que ha intentado a través de acciones violentas conseguir ganancias políticas, como por ejemplo el asalto a la Contraloría el lunes aquí en Quito. Si uno se pone a pensar, la Contraloría no sería un lógico objeto de ataque en una protesta. Y por último están los grupos que aprovechan este caos en general para cometer actos criminales. Me imagino que yo haría esa categorización. En otro tema, Matías, ¿qué se percibe? ¿Qué es lo que se dice allá en la ciudad de Quito del traslado del Ejecutivo a la ciudad de Guayaquil? El Ejecutivo estaría operando desde el puerto principal. Bueno, yo hablé con la gente ayer en la marcha y la gente obviamente estaba como desconcertada un poco del accionar del presidente, e incluso hablaba con algunos vendedores de Quito que estaban ayer en la marcha y ellos decían, no puede ser que se haya desplazado de esta forma el presidente a otra ciudad.
Incluso conversaba a la mañana con el presidente y vicepresidente de la Asamblea y los veía un poco incluso confundidos, primero porque estaban buscando un lugar para sesionar, porque la Asamblea no sesiona desde el jueves pasado, pero por otro porque, bueno, tenían que desplazarse a Guayaquil para hablar con el mandatario y luego volver a Quito. Así que obviamente la medida de Moreno ha sido nueva, sorprendente, confusa para algunos, para otros una gran jugada política. Pero veremos. Yo, como le decía hoy a un colega de la cadena Al Jazeera que me preguntaba lo mismo, esto se va a definir en el futuro. Si Moreno se mantiene en el poder, se dirá que su decisión fue correcta, y si Moreno no se mantiene en el poder, se dirá que pagó el costo político por haber dejado la capital en el peor momento. Lo que indudablemente ha logrado Moreno con respecto a otros capítulos similares que se vivieron en el pasado reciente en Ecuador es blindarse de esa fuerza que provenía de la calle, de las calles y plazas de la capital de la República, pero efectivamente la efectividad, lo acertado o no de la medida lo veremos con el tiempo. Compartimos también esta mesa de trabajo en esta mañana con Caroline Ávila, a quien damos la bienvenida en el marco de esta entrevista con Matías Sibel. Matías, buenos días. Estábamos comentando antes de entrar con este espacio de entrevistas sobre el trabajo de los periodistas. Particularmente creo que son parte de las víctimas de estos días de convulsión social, y dado que tú estás este momento ahí en la línea de fuego, por decirlo de alguna manera, quería primero preguntarte cómo has percibido la posibilidad de hacer tu trabajo de reporteo, qué has podido conversar con tus otros compañeros en las redes sociales. Ha salido información sobre ataques, por ejemplo, a equipos periodísticos de Colombia. No solamente el ataque viene desde las fuerzas del orden, sino también, y hemos visto y mucho, desde las personas que están manifestándose. ¿Cuál es tu evaluación primero y qué esperas que podría pasar el día de hoy en cuanto al trabajo del periodista? Hola Carolina, buenos días. Bueno, yo en general soy bastante reticente a catalogarnos o ponernos la etiqueta de víctimas a los periodistas. Quiero decir, al fin y al cabo estamos aquí voluntariamente haciendo nuestro trabajo lo mejor que podemos en el medio del caos. Entonces yo creo que las víctimas son otras. Las víctimas son las personas que están obligadas a estar aquí porque la situación social no les deja otra salida. Las víctimas son los grupos que, por ejemplo, yo vi ayer de madres indígenas y de niños buscando lugares para quedarse a la noche en Quito antes de que cayera el toque de queda. Entonces, en general, para empezar, yo haría esa pequeña corrección. Obviamente, a veces es más fácil o más difícil hacer tu trabajo, a veces es más complicado o no el poder hacerlo. Pero no me gusta en general el rótulo de víctimas para nosotros, o sobre todo no me gustan esos periodistas que hacen un show de sus propios, de los propios obstáculos naturales de la profesión para llevarla a cabo. Estando de acuerdo con esta diferenciación que me parece muy válida, sin embargo me permito insistir en la pregunta. ¿Consideras que existen las posibilidades? Hay mucha queja de la gente, sobre todo de los medios de comunicación, debido a la represión que han tenido. Inclusive a nivel internacional, la prensa internacional ha hecho eco de estas quejas. Entonces, ¿cómo ves tú, ya que estás allí en ese escenario? A ver, sí, no es fácil el trabajo, sin duda no es fácil el trabajo. Hay una gran desconfianza, sobre todo de los grupos indígenas, hay una gran desconfianza hacia los periodistas locales y a periodistas de determinados medios, que viene de largo, tú lo sabes bien, viene desde hace varios años esta desconfianza a una cobertura supuestamente objetiva o parcial de los medios por parte de determinados grupos.
A nivel mediático, Ecuador ha vivido una polarización muy fuerte en la última década, que hace que de golpe se conciba a los medios más que como testigos objetivos de lo que ocurre, o lo menos subjetivos posibles, se los concibe como actores sociales interesados. Entonces eso dificulta el trabajo en el terreno. Antes el periodista tenía como un respeto o se lo dejaba trabajar, ahora en muchos sectores se lo ve como un infiltrado o como un interesado que tiene su agenda oculta. Yo vi el incidente ayer con la gente de Colombia, lo vi por las redes, pero cuando estaba en el Arbolito, por ejemplo, hubo un incidente similar con gente de Telesur, que le explicaban a los grupos indígenas que ellos eran de Telesur, y con esto quiero decir que si alguien podía estar a favor de todo el movimiento social por su tradición de izquierda y su adhesión al régimen venezolano, es Telesur, y aún así los indígenas los veían como enemigos. Ahora, Matías, no solamente Telesur o el Padre Tuárez, aunque no es comunicación, pero un actor que fue a terminar donde no debía, también los medios tradicionales están siendo de alguna manera presionados, atacados. Ha habido concentraciones en las afueras de Teleamazonas, por ejemplo, en la capital de la República. Hay un discurso bastante constante entre dirigentes de estas medidas que hablan de que los medios tradicionales son aliados del gobierno. Critican el hecho de que el 90% de analistas económicos que han opinado en los medios desde que se dieron a conocer las medidas son a favor de las medidas del gobierno, y se acusa a los medios de escoger a los interlocutores. También se critica a los medios de comunicación por resaltar la violencia de los manifestantes antes que la violencia de la policía o del oficialismo. Se publican, y esto se puede ver sobre todo en las redes sociales, medios alternativos. Se invita a la población a informarse no a través de los medios tradicionales, sino a través de Wambra Radio, Guasi Media, INRED, Derechos Humanos, Indymedia, Ecuador, etcétera, etcétera. Entonces allí sí estoy yo totalmente de acuerdo en que también los periodistas, los medios de alguna manera son víctimas de la situación. Yo quisiera sumar, Matías, a lo que dice Gustavo y lo que hablábamos también hace un momento con Caroline, que incluso circula a través de las redes sociales esta idea de que existe un cerco mediático. ¿Cuál es la opinión que tienes tú? A ver, primero le respondo a Gustavo y luego te respondo a ti, Rosana. Lo que yo creo, Gustavo, es que podemos estar de acuerdo en que un medio tiene una agenda propia, y podemos estar de acuerdo en que un medio trata de reafirmar esta agenda invitando a determinados entrevistados a sus programas, al estudio. Pero a mí me preocupa que hacer demasiado ahínco en eso puede terminar con que paguen los platos rotos no los dueños de los medios o los presentadores de esos programas de traje y corbata, sino los chicos mobileros, periodistas de esos medios que salen a la calle a entrevistar gente. Entonces me parece que la gente en general, por eso te decía, la gente empieza a ver a los medios como agentes políticos con sus propias agendas, y se las agarran con reporteros que salen a la calle a hacer el trabajo que pudimos haber hecho tú o yo o Rosana cuando teníamos 20, 24, 25 años. Entonces por eso a mí a veces me preocupa este ahínco que se puede hacer en marcar esto de los medios grandes, no porque lo considere injusto, sino porque el que va a pagar los platos rotos después no va a ser el presentador del estudio, sino el camarógrafo o el reportero del móvil de exteriores.
Ahora, lo que me preguntaba Rosana, perdón, Rosana, ¿me podrías repetir la pregunta? Sí, se habla incluso a manera de hashtag, lo hemos podido ver en las distintas redes sociales, la idea de que existe un cerco mediático y que los medios, sobre todo los medios grandes o los medios nacionales, no estarían dando la información oportuna porque hay una cercanía con el gobierno nacional. ¿Qué has podido percibir tú del trabajo que estás haciendo estos días allá en Quito? ¿Podemos efectivamente hablar de este cerco mediático o cuál es la lectura que tendrías tú al respecto? Mira, justo yo ayer hablaba con un colega y amigo, Tomás Chufardi, que Carolina lo conoce también bien, fue compañero mío en la BBC y él ahora trabaja en Ecoavisa, trabaja en Visión 360. Y charlábamos justamente de esta idea del cerco mediático. Y yo creo que hay dos lecturas que se pueden hacer, ninguna lectura excluye a la otra, pero yo creo que hay dos lecturas. Una lectura, que es la que hacemos siempre, que es la lectura ideológica, la lectura de si el medio quiere o no ocultar la realidad, que me parece que es totalmente legítima hacer esta lectura y preguntarse seriamente a qué intereses responden los medios de comunicación. En eso me parece perfecto hacerse esa pregunta y creo que en las universidades y en las escuelas de comunicación nos tenemos que hacer esa pregunta. Pero ahora hay otro tema que tiene que ver con lo operativo. A veces, coincidíamos ayer con Tomás, la gente quiere que los medios tradicionales informen de la misma forma que se informan en las redes sociales y sobre todo en Twitter. Es decir, que el medio tradicional informe a la velocidad que impone una plataforma completamente distinta, que es Twitter. ¿Cómo nos informamos en Twitter? Consumimos 200 tweets por minuto. Y esa velocidad que nos hemos impuesto como consumidores de noticias, a veces la pretendemos de todo el mundo, incluso de los medios tradicionales. Entonces, cuando está ocurriendo algo y uno no lo ve en la televisión, se pregunta, mejor dicho, dice, no lo estoy viendo porque me lo están ocultando, porque en Twitter me están contando toda la verdad. Y es muy distinta las condiciones de producción de contenidos de un medio alternativo como Wambra Ecuador, que la que pueden tener Teleamazonas, Ecoavisa, Gama TV o lo que sea. Entonces yo creo que esa es la otra discusión a nivel escuelas de comunicación, y es a nivel operativo, ¿cómo consumimos noticias nosotros? ¿A qué velocidad consumimos noticias nosotros? Y si los medios tradicionales pueden seguir a esa velocidad que les exigimos. Entonces creo que esas son las dos lecturas. Matías, sí, te ruego mantenerte en la línea. Carolina está aquí en una dualidad como invitada. Le invitamos justamente a hablar de temas de comunicación, no solo de la comunicación oficial del gobierno, del manejo que ha tenido también de la comunicación de los medios, llamémoslo también medios tradicionales, así como de las redes sociales, que son otra fuente importantísima de información, que también tiene facetas muy cuestionables. Escuchemos en el marco de lo que hemos dialogado hasta aquí la opinión de Carolina. Gracias, Gustavo. Y yo no puedo estar sino de acuerdo con lo que acabo de escuchar con Matías, y me parece que amerita más profundidad en estas líneas directrices que él acaba de plantear, ¿no? Sobre el tema de la producción de contenido en los medios tradicionales, que si bien es cierto compiten con la inmediatez que las redes sociales nos dan, sobre todo porque el tema de contrastación, verificación, suele ser mucho más delicado que para cualquier tuitero que sube un video, ¿no? Entonces uno por eso tiene esa sensación. Yo solo le añadiría el encuadre mediático, que ahí sí es donde uno puede llegar a ver cuáles son las posturas que los medios de comunicación tienen, y ha sido parte de mis preguntas que me surgen a partir de la observación de este fenómeno, de un nuevo proceso de convulsión social en el Ecuador. Porque cuando uno analiza la prensa tradicional, diremos los medios nacionales, en fin, sí
sí se notan ciertos silencios, sí se notan ciertos encuadres. No estoy diciendo si eso está bien o si eso está mal, porque eso requiere mayor tiempo de análisis, pero de que existe ese tipo de encuadre, hay. Entonces, yo me hacía una pregunta hace unos días atrás: ¿qué es peor para una sociedad? ¿Una prensa alineada al correísmo una prensa privada? Me refería a la prensa privada, alineada al oficialismo, que es lo que vemos ahora, o lo que veíamos anteriormente, una prensa privada absolutamente opuesta al correísmo. Eso veíamos en la época anterior, que es lo que estamos viendo ahora. Entonces uno se queda en la disyuntiva: ¿quién más pierde? En este caso es la audiencia, que no llega a tener la película completa. Entonces no hemos corregido y obviamente, si es que se prometió, por ejemplo, que la prensa pública pueda en verdad actuar como medio público sin los hilos de quien le financia, que en este caso es el Estado, lamentablemente no se ve tampoco eso ahora, y es justamente lo que vimos, exceptuando ayer, pero lo que vimos que sucedió con las continuaciones de las cadenas nacionales dadas por el gobierno, ¿no? Y en ese marco, tal vez aprovechando que tenemos a Matías en la línea, sería interesante, a partir de lo que él recoge en estos días en Quito, tener una suerte de bolita de cristal y ver qué podría pasar hoy en esa ciudad, entendiendo que vamos a estar con el movimiento indígena reforzado, con más gente que ha venido llegando en las últimas horas, a su vez con el paro convocado por el Frente de Trabajadores y con la alineación a ese paro también de ciertos sectores del transporte, y a su vez con el eco de lo que está pasando en Guayaquil, claro, en donde está la capital política del Ecuador. En donde en este momento se encuentra, Siri así lo afirma, ¿no? Guayaquil, la capital. En fin, vayamos. Matías, tal vez si podrías decirnos cuál es esto. Aterrizando un poco en lo que sucede el día de hoy y lo que está sucediendo. En instantes estaremos haciendo un informe también sobre cómo se encuentran vías, carreteras, cómo se encuentra la ciudad de Cuenca. Continuemos por el momento con Quito. También cuéntanos, Matías, cómo ha amanecido la capital de la República. Bueno, ha amanecido con un sol hermoso. Es una mañana calma, de esas que parecen una ironía del clima, ¿no? O sea, uno mira la mañana quiteña y siente que está todo bien, cuando en realidad las nubes son otras. Pero con respecto un poco a lo que decía Caroline, lo que yo escribía para la nota de la BBC que va a salir hoy, es que en realidad lo que ocurrió ayer en el Arbolito fue un triunfo para las fuerzas de seguridad y una derrota para los grupos indígenas. Yo ayer lo vi muy solo el movimiento indígena. Lo vi ser la fuerza de choque, la carne de cañón, enfrentado a olas de gas lacrimógeno, pero lo vi muy solo en el Parque del Arbolito, y si esa soledad se mantiene, yo creo que no va a tener éxito la protesta, perdón. Yo creo que ha sido más exitoso el corte de rutas y el aislamiento de algunas ciudades que lo que ha sido la protesta de ayer. Pero bueno, hoy supuestamente va a llegar más gente. Quizás el objetivo de hoy cambie, no sea la asamblea, sino que sea Carondelet. Pero si no se suman más actores sociales a la protesta indígena, que los 10 o 20 chicos de izquierda que yo vi ayer en el Arbolito y los 30 o 40 provocadores que nunca faltan, la imagen que yo tengo es que Lenin va a salir victorioso. Entonces todo depende de hoy, de que lleguen más indígenas del interior del país
y sobre todo que, por ejemplo, en la marcha que haya, estén todos esos taxis y esos buses que hemos visto en, por ejemplo, Cuenca, cortando calles y avenidas. Pero si se replica la situación de ayer, yo creo que la situación va a estar más a favor del gobierno que de la protesta. Los propios dirigentes y los organizadores de estas protestas, Matías, han llevado la atención del público, de la opinión pública al día de hoy. Hoy se supone que es un día culminante, pero según tu interpretación, también hoy es un día de quiebre. Que Matías, te dejamos también en una salida final por el momento. Estaremos molestándote y contactándote a lo largo del día, pero escuchemos tu salida final al inicio de esta jornada, cuando son ya las 8:44. Nada, sumarme un poco a lo que decía Caroline, y me parece que también en este debate que tenemos a nivel comunicacional, así como vemos con 4 ojos y con 4 ojos bien puestos al emisor, también es hora de empezar a poner algunas responsabilidades en el receptor. Yo creo que muchas veces hablamos de las audiencias como pobres seres inofensivos sometidos al bombardeo de los medios, cuando las audiencias también tienen su responsabilidad, y una de esas responsabilidades es tratar de informarse lo mejor posible y no estar divulgando fake news, no informarse con los periodistas que le dicen solamente lo que las audiencias quieren escuchar, que eso también ocurre, sino que tratar de abrir el abanico de contenidos lo más ampliamente posible. Bien, queremos agradecer entonces a Matías Sibel, quien se encuentra en este momento en la capital de la República, por supuesto también a Caroline, quien ha estado con nosotros.